Perfecto. A ver si se ve la presentación. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahora de lo que voy a hablar va a ser de algo no completamente desconectado, porque voy a meter a Cosguas por medio también, pero algo un poquito más de mayor alcance y otra actividad relacionada con el trabajo que hace Cosguas, que también es la de educar, la de formar, ¿no?, a los usuarios para que puedan procesar los datos de forma eficiente. Entonces, bueno, ya he descrito la naturaleza del programa COSWatch. Aquí tenemos los diferentes componentes de COSWatch. Veis ahí que hay un WaterWatch que se encuentra en el Centro Nacional de Agua, en una localidad de Alabama denominada Tuscaloosa, que es un nombre bastante raro, y voy a hacer una presentación muy rápida de los diferentes nodos. Tenemos el nodo del oeste, enfocado sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos, de California a Alaska. Aquí es donde se desarrolló el programa ERDAP, el middleware ERDAP, que sirve para distribuir datos, en este caso satelitales. Es un nodo que está asociado a pesquerías. Por lo tanto, está enfocado en recursos marinos y su hábitat. Tenemos también PolarWatch en la misma localización, que está enfocado en zonas de altas latitudes, sobre todo el Ártico, pero también con intereses en el Antártico. Entonces, los productos en este caso pues, tienen proyecciones diferentes y se trata de distribuir productos, pues, hielo marino. Nosotros no distribuimos todos los productos que podemos, porque hay muchísimos. Nosotros, si tenemos usuarios que están interesados en un tipo de productos, pues evaluamos si ese producto existe, y si no existe podemos desarrollarlo. Entonces, pero siempre a partir de una necesidad, no simplemente por tener, en lugar de 100 productos, tener 120. Entonces, hay también el nodo de COSWAS del Pacífico, denominado OceanWatch, porque tiene un área de cobertura mayor que la zona costera, y es el nodo OceanWatch del Pacífico. En este caso, pues con intereses en las islas de la cuenca del Pacífico, con productos también a nivel de cuenca de baja resolución, y cuyo producto estrella es TutterWatch, que básicamente lo que intenta es minimizar las capturas de tortugas durante las actividades pesqueras, pues desarrollando un modelo que da un riesgo de que la presencia de tortugas en una determinada zona. Tenemos el nodo de los Grandes Lagos, que he mencionado anteriormente. En este caso está asociado a OAR, que es otra oficina de NOAA, que está de alguna forma preocupada por mejorar la gestión medioambiental, los pronósticos y de alguna forma desarrollar modelos de alerta temprana mejorados. Aquí, pues, los usuarios son usuarios de los Grandes Lagos, preocupados, muchos de ellos, por ejemplo, por la cobertura de hielo en la región, por los fenómenos de afloramiento, etcétera. Tenemos el nodo del Caribe, un nodo situado en Miami, que pues está en el laboratorio del Atlántico. Ahí tenéis una foto, el sitio es precioso, la verdad. Tenemos nuestras estaciones receptoras de satélite, es decir, tenemos los datos de satélite, bien podemos extraerlos del nodo global, o bien podemos directamente agarrarlos de nuestra estación receptora, dependiendo de las necesidades de latencia que tenga el producto. Y entonces aquí tenemos también una serie de productos relacionados con huracanes, relacionados con sargazos, relacionados con enfermedades infecciosas, relacionadas con paisajes oceánicos, y además disponemos de nuestra propia herramienta de visualización. Está también el nodo de la costa este, que está centrado en la costa, muy relacionado, por ejemplo, con los trabajos de floraciones de algas nocivas, y pues que suele trabajar con datos de satélite a alta resolución. Entonces, vemos que COSWAS distribuye datos de diferente naturaleza: temperatura, color oceánico, altimetría, vientos, SAR, hielo, salinidad, imágenes en color verdadero, pero también hay otro rango de productos muchísimo mayor. Es decir, estos son los productos típicos, pero por ejemplo, a partir de la altimetría podemos sacar corrientes geostróficas, estructura vertical de la capa superior oceánica, lo que denominamos el tropical seismic potencia, el potencial de intensificación repentina de huracanes, etcétera. Es decir, suele haber muchísimo más productos que estos productos que he mencionado
mencionamos aquí. Entonces ahí tenéis una serie de enlaces que os permitirán pues, obtener información e introducirse en el rango de productos, ¿no? que genera el proyecto CostWatch. Veréis un portal de datos, veréis AirDAP, que es la herramienta que vamos a escribir hoy, veréis servidores threads y cada vez utilizamos menos FTP, utilizamos FTP seguro, que es el otro protocolo que ha sustituido al FTP, y algunos de estos productos están distribuidos a través de páginas web. Entonces, de lo que se trata también es de encauzar al usuario a los productos correctos. Es decir, el usuario tiene que tomar decisiones relacionadas con quiero un producto que cubra este rango temporal, quiero un producto que tenga esta resolución espacial, quiero un producto que tenga de alguna forma que cumpla mis requisitos relacionados, por ejemplo, el número de huecos que puede tener. Quiero productos integrados que estén sin huecos, quiero productos de nivel 2, de nivel 3. Es decir, de alguna forma el usuario tenemos que formarlo, ¿no? Si no tiene esa formación, porque muchos de estos usuarios pues realmente lo que quieren es utilizar los datos, pero nunca han trabajado con ellos con anterioridad, pues de alguna forma tenemos que proveer la información que les permita tomar la mejor decisión. Entonces, CostWatch provee entrenamiento, provee herramientas que permitan pues, realizar esa selección y ese uso de los datos de forma eficiente y pues tiene una colaboración directa con los usuarios. Entonces hay un módulo de aprendizaje dentro de CostWatch, una división en la cual trabaja Melanie, y que lleva a cabo cursos de entrenamiento sobre datos satelitales. Entonces, estas son clases de varios días que se pueden realizar de forma virtual, que normalmente finalizan con un proyecto. Es decir, sí, tú puedes hacer el curso, pero me vas a hacer algo al final. Una cosa muy simple, una cosa muy complicada, lo que tú decidas, pero vas a intentar aplicar esos conocimientos que has adquirido en algo. Entonces, siempre pedimos un proyecto. Ese proyecto incluso podemos proponerlo nosotros, en caso de que la persona que asiste al curso pues no sepa muy bien qué llevar a cabo. Entonces, aquí veis una serie de encuestas que hemos realizado, ¿no? Desde primavera a verano del año pasado, y vemos que la confianza y la comprensión de usar los datos satelitales antes y después, pues es brutal, los cambios son muy grandes, es decir, hay una muchísima mayor confianza en utilizarlos. Y también la probabilidad de utilizar los datos satelitales, veis que también pues, la mayor parte una vez que ha finalizado el curso, la mayor parte de las personas que han tomado esos cursos pues tienen una mayor confianza en que van a utilizar datos satelitales en el futuro. Todos los contenidos del curso son libres y gratuitos y por supuesto pues cualquier tipo de usuario puede acceder a ellos. Entonces, de lo que se trata no es de formar a los usuarios en utilizar Python, utilizar R, utilizar ArcGIS, pero vamos a incluir todas esas tecnologías. Hemos hecho un estudio de los entornos en los que la mayor parte de los usuarios trabajan, entonces normalmente nos vamos a enfocar a Python, nos vamos a enfocar a R, nos vamos a enfocar a ArcGIS y en menor medida a MATLAB. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar es eso, intentar que dentro de este curso uno aproveche esa oportunidad para acceder a los datos de CostWatch, o bueno, no tiene por qué ser de CostWatch, pero de forma interoperable, ¿no? A los diferentes conjuntos de datos. Nos vamos a enfocar sobre todo a datos de nivel 3 y de nivel 4. Ya he visto por anteriores presentaciones que ya lo habéis visto la diferencia entre los diferentes niveles de procesado, por lo tanto voy a pasar a la siguiente slide. Entonces, ahí veréis que en los cursos vais a utilizar Panoply, que también he visto que se mostraba en una presentación anterior, que es un software de NASA que nos permite acceder de forma muy intuitiva a datos en ficheros NetCDF, pero que también nos permite generar gráficas, nos permite generar animaciones, configurarlas de forma personalizada, etcétera. Vamos a ver sobre todo AirDAP, que este es el software que hemos desarrollado en CostWatch y que de alguna forma representa hoy en día, es un estandarte, ¿no? A la hora de pues, hablar de un middleware que permite distribuir datos interoperables a la comunidad de usuarios.
y tenemos el módulo de R, Python, MATLAB, ArcGIS o QGIS. Entonces, todos estos cursos están disponibles online. Entonces, vamos a hacer una pequeña demo, pero a través de un PowerPoint, de qué es ERDAP. Trabajamos con datos NetCDF. NetCDF también creo que ya lo habéis visto, pues tiene muchas ventajas. Estamos trabajando con datos con diferentes dimensiones. Nosotros en NetCDF podemos definir las dimensiones que queramos. Podemos utilizarlo para datos en raster, podemos utilizarlo para datos in situ, podemos utilizarlo para todo tipo de datos, incluso texto, y es portable, podemos moverlo entre diferentes entornos computacionales y aparte tiene una capacidad que es la de comprimir, es decir, podemos comprimir esos datos de tal forma que su almacenamiento es muy eficiente, sobre todo cuando algunos de esos conjuntos de datos contienen muchos datos repetidos. Estoy pensando, por ejemplo, en datos de satélite que a lo mejor tengan una gran parte de la grilla como nubes, por ejemplo. Entonces, el ERDAP sirve como un agregador de datos de diferentes fuentes. Podemos utilizar servidores internos, podemos utilizar bases de datos en las que guardemos información, podemos utilizar datos almacenados en disco, pero también podemos crear federaciones de servidores, podemos conectarnos a diferentes enlaces, a diferentes servidores ERDAP y de alguna forma servir como proxy, como enlace para acceder a ese conjunto de datos. Y entonces el conjunto de datos, ERDAP incluye un interface REST, un interface que puede ser perfectamente utilizado por programas, por nuestros scripts, por una aplicación web, por manualmente, si estáis, por ejemplo, programando un script, o de forma recurrente, ¿no? Si tenéis una aplicación que de forma regular accede a un determinado conjunto de datos para generar un campo, por ejemplo, de media diaria, pues podéis utilizar esa API para bajaros los datos en el formato que deseéis. Vamos a tener la capacidad de distribuir los datos, seleccionar los datos en tiempo y espacio, es decir, nosotros normalmente tenemos los datos agregados. Entonces, si tienes datos agregados de los últimos 10 años de temperatura superficial, imagina tener que bajarse todos esos datos. Entonces, ERDAP provee la capacidad de realizar selecciones en tiempo y en espacio sobre ese conjunto de datos. Así, de esa forma, el conjunto de datos con el que tenéis que trabajar es mucho menor. Podéis bajar esos datos en múltiples formatos. Y aparte, utilizando también servicios web, de tal forma que podéis generar gráficas que, por ejemplo, podéis embeber dentro de vuestras aplicaciones. Hay un gran número ahora de servidores ERDAPs en diferentes organizaciones y está recomendado también por NOAA. Entonces, todos los servidores, todos los nodos de COSWATCH implementan ERDAP y muchos de ellos también threads. Entonces, el número de formatos con el que trabaja ERDAP es muy alto, es decir, podéis bajaros los datos en múltiples formatos de datos, los tipos de datos que, por ejemplo, tenéis a mano izquierda, pero también podéis generar imágenes o generar, por ejemplo, ficheros KML si queréis introducir esos datos perdón, en Google Earth, etc. Este es el interface de ERDAP. Como veis, ahí tenéis... es un interface bastante amigable y que os muestra los diferentes conjuntos de datos que están disponibles en ese servidor. Tenéis también la posibilidad de buscar por una cadena determinada, ¿no? Que acceda a los metadatos de ese conjunto de datos y que os devuelve pues, aquellos que cumplan pues, la cadena de búsqueda. Existe también la posibilidad de buscar en varios ERDAPs. En erdap.com tenéis un motor de búsqueda que interroga a una federación de ERDAPs en la búsqueda de los productos que cumplen con la cadena de búsqueda. Entonces, la URL típica, una URL típica de ERDAP es la mostrada a continuación. Esta URL trabaja sobre el nodo OceanWatch del Pacífico. Ahí veis el protocolo HTTPS, OceanWatch es el nombre del servidor, ERDAP, y entonces veis que hay un conjunto de datos, NOAA, NPP, Chlorophila Weekly,
que es un identificador único del conjunto de datos. Puede ser algo que no entendamos, simplemente un identificativo alfanumérico que parezca aleatorio, o puede ser algo que nos dé una idea del tipo de datos con el que estamos a trabajar. En este caso, pues sensores NPP, clorofila y semanal. .png es el formato en el cual vamos a bajar los datos. En este caso vamos a generar una imagen. Clor-A hace referencia a la variable con la que vamos a trabajar. Muchos conjuntos de datos incluyen más de una variable. Entonces, este suele ser un campo que sí, que dependiendo de lo que queremos, a lo que queremos acceder o en este caso representar, pues puede variar. Y después tenemos la fecha para la cual queremos ese mapa. Esa fecha, si queremos el más reciente, le ponemos last y entonces ya tenemos el más reciente, y si queremos una fecha en particular, pues incluimos esa información en la URL. El 0 que vemos ahí hace referencia a la profundidad. En este caso, este conjunto de datos tiene una dimensión que es profundidad, que no tiene ningún elemento, tiene un solo miembro, es decir, es superficial. Entonces, por ello aparece esa variable ahí. Y después aparece el rango en longitud, en latitud, perdón, y el rango en longitud. En este caso estamos hablando de un conjunto de datos que abarca entre 0 de longitud y 360. Muchos otros conjuntos de datos van entre menos 180 y 180. En este caso, debido al antimeridiano, pues va entre 0 y 360. Y entonces nos da un rango de longitudes. Y entonces cuando ejecutamos esto, lo que obtenemos es este mapa. Este mapa que muestra la concentración de clorofila mensual, perdón, en la zona de Hawái. Entonces vamos a mostrar algún ejemplo de visualización. Ahí tenemos, por ejemplo, una floración de algas relacionadas con el volcán Kilauea, vientos del volcán Katrina y también la visualización del Niño en 1998. El interface de ERDAP nos permite generar diferentes tipos de gráficos personalizados. Podemos crear los mapas que hemos visto con anterioridad, pero también podemos generar series de tiempo, podemos hacer gráficos Hofmöller de tipo latitud-tiempo, longitud-tiempo, etc. Podemos también representar vectores. Tenemos un campo en el cual el interface que veis a mano derecha es el interface que se utiliza para de alguna forma, generar al vuelo este tipo de gráficos. Entonces veis el tipo de gráfico, veis los ejes, definís los ejes, definís el color, que en este caso hace referencia a la variable que vamos a representar, y después las diferentes dimensiones. Y establecemos pues, los valores de cada una de esas dimensiones, los rangos, en este caso nosotros podemos definir los rangos de longitud, los rangos de latitud que deseemos, y después tenemos unos determinados campos que nos permiten seleccionar la paleta de color, el valor mínimo, el valor máximo, etcétera, ¿no? Si queremos representar la costa o no, etcétera. Y aparte podemos indicar que queremos bajarnos el fichero. Ese fichero pueden ser los datos o puede ser, por ejemplo, simplemente una gráfica. Entonces, si quisiéramos representar los valores de clorofila que comentábamos antes en la zona de Hawái, pues lo único que tendríamos que hacer es definir la zona geográfica, definir la fecha de interés, la variable de interés, en este caso clorofila A, establecemos un mínimo para los valores de clorofila, escogemos una escala logarítmica, normalmente con clorofila se suele utilizar una escala logarítmica, por buenas razones además, pues ahí tenemos el mapa que generamos. Si accedemos a los vientos desatelitales durante el huracán Katrina, pues podemos generar también un mapa de estas características. En este caso estamos accediendo a la velocidad del viento. Entonces esa velocidad del viento de forma escalar aparece representada en ese mapa. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos representar vectores con esa velocidad del viento? Pues entonces en este caso lo que haríamos sería seleccionar un tipo de gráfico vector. El eje X sería longitud, eje Y sería latitud y después ese vector estaría formado por el componente zonal y meridional de las velocidades del viento. Para lo demás todo lo mismo, seleccionamos la fecha, seleccionamos el rango de latitud y el rango de longitud y podemos pues, modificar los elementos gráficos que se presentan en el mapa de forma interactiva.
Para visualizar el niño, pues aquí lo que tenemos es un conjunto de datos que muestra un tipo de datos de temperatura superficial muy utilizado, que es blended en el sentido que es amalgamar diferentes sensores de tal forma que, como veis, no hay huecos, todo está cubierto, siempre hay un valor de temperatura en algún sitio. Entonces, esto nos permite visualizar la diferencia entre enero del 97 y enero del 98 desde el punto de vista de la temperatura superficial. A la hora de crear diagramas Hofmöller, pues lo que seleccionamos en este caso es, fijaos, el eje X es longitud, en este caso el eje Y es tiempo y la variable es la temperatura superficial. Y entonces en este caso tenemos un diagrama Hofmöller para un determinado, que por un lado tiene longitud y por otro lado tiempo, para un determinado valor de latitud, con un rango mínimo de 18 grados y máximo de 30 grados. Y lo mismo con las series temporales. Podemos crear esas series temporales como líneas o también como líneas, ¿no? Y con los indicadores de medidas. Y pues así vemos para una determinada localización, fijaos en este caso hay un valor de latitud y un valor de longitud nada más, y tenemos pues la evolución en este caso de la temperatura mensual del Coral Reef Watch Program para una determinada localización. Después tenemos la posibilidad también de bajarnos los datos. Para ello, lo que tenemos que seleccionar en tipo de fichero es el formato en el cual deseemos esos datos. Nosotros podemos, un formato con el que trabajamos muchísimos es NetCDF, pero por ejemplo, si trabajáramos con MATLAB, podríamos bajarlo en formato MAT, de tal forma que podamos acceder directamente a esos datos desde MATLAB. Le damos a Submit y entonces ya tendríamos los datos en nuestro servidor. Entonces, estos son los enlaces a los diferentes nodos de COSWATCH donde podéis acceder a los diferentes productos. Ahí esos productos los podéis previsualizar, podéis obtener información. En los NetCDF incluimos también información metadatos. Hoy en día los metadatos son tanto más importantes que los datos porque te dan una idea de la calidad de los datos. De alguna forma dan toda la información contextual, que es muy importante cuando trabajamos con datos y queremos aportar calidad a los resultados. Entonces nos permite conocer el rango temporal de los datos que están disponibles y de alguna forma revisar diferentes metadatos y parámetros que pueden de alguna forma hacernos decantar por un producto u otro a la hora de realizar nuestra selección. Y esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en hacerla. Gracias. Muchísimas gracias. Información muy útil para poder visualizar más información. Tenemos todavía 5 minutos. Si hay preguntas, por favor, de añadirlos en el chat o también pueden usar sus micrófonos. Y como recordatorio, todos esos enlaces e información en las presentaciones se les mandará por correo electrónico después del taller. Si no hay pregunta, quizás podemos ir había una pregunta que no se había contestado de la presentación anterior. ¿Me escucha? Sí, escucho. Sí. Sí. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era, ya se me fue, que si se puede seguir la deposición de sedimentos. Sí, se puede seguir, pero no todas las zonas geográficas tienen productos de calidad. Me explico. En muchas ocasiones los componentes del agua varían. Entonces,
no es, de alguna forma, tú cuando estimas la concentración de sedimentos en una determinada zona, pues puedes asociarlo a un índice, pero ese índice está relacionado con un volumen determinado de sedimentos. Pues normalmente tienes que calibrarlo, normalmente tienes que estudiar, tener medidas de campo. Entonces los algoritmos por lo general están tuneados para una zona geográfica determinada. Esto hace que cuantitativamente quizás no sean los más apropiados para la zona de interés, pero probablemente cualitativamente nos permitan conocer la intensidad de esa deposición de sedimentos, ¿no? Aunque cuantitativamente pues, fallen en rangos que pueden ser de 40, 50, 60, 70%. Muchísimas gracias. Entonces, creo que hay unos comentarios agradeciéndote por tus presentaciones. Los dos han sido muy útiles y con mucha información bien importante. Muchísimas gracias por toda la información y por su Muchísimas tiempo. gracias y gracias por invitarme a este taller. Gracias.